Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, como consecuencia de la cantidad de consultas que he recibido de clientes en relación a cómo se cumple el régimen de comunicación durante la vigencia de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, consideré oportuno volver a tratar el tema y aclarar algunos conceptos que quizás no quedaron del todo claros en el programa anterior. Habíamos dicho que la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio establecida mediante decreto 297 implica la prohibición de salir de nuestros hogares y la prohibición de circular por rutas, vías y espacios públicos. Y establece también el decreto, en el artículo 6, cuáles son las personas que están exceptuadas del cumplimiento de esta medida y que tienen que ver con el desempeño laboral en actividades que hacen actividades o servicios que fueron declarados esenciales mientras dure la emergencia. Ese artículo 6 tiene varios incisos y en el inciso 5 establece que quedan exceptuadas del cumplimiento de la medida personas que deban asistir a otras personas que poseen discapacidad, que deban asistir a familiares que necesitan asistencia, o a personas mayores o a niños, niñas y adolescentes. Y a efectos de aclarar cómo funciona la excepción en relación a los niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dictó la resolución 232, que establece en forma clara cuáles son los 3 únicos supuestos en los que los niños quedan exceptuados del cumplimiento de esta medida. Es decir, cuáles serían las únicas situaciones de hecho en los que podemos trasladar de un lugar a otro a niños, niñas y adolescentes. Como principio general, los regímenes de comunicación con contacto físico entre el progenitor no conviviente y sus hijas o hijos queda virtualmente suspendido. Porque, por 2 motivos. Porque no se puede violar la medida de aislamiento y, en segundo lugar, porque esta medida está dispuesta en interés de toda la comunidad y fundamentalmente acá prima el interés superior del niño, la niña y el adolescente, que es preservar su derecho a la salud. ¿Cuáles son aquellos supuestos de excepción en los que podemos trasladar a un niño, niña y adolescente? El primer supuesto es cuando al momento de entrar en vigencia la medida, es decir, a las 0 horas del día 20 de marzo del 2020, el niño, la niña o el adolescente se encontraban en un domicilio diferente al de su centro de vida, o se encontraba en un domicilio que no es el más adecuado para el cumplimiento del aislamiento. En esos casos se trasladaba al niño, niña o adolescente por única vez. El segundo supuesto de excepción, cuando el progenitor que tiene el cuidado personal del niño en el momento del cumplimiento de la medida debe ausentarse del hogar por las siguientes situaciones: por razones laborales, por encontrarse cumpliendo una de las actividades exceptuadas, por cuidado de un familiar o por otra causa de fuerza mayor. En ese caso puede trasladar al niño, niña o adolescente a la casa del otro progenitor, de un familiar o de un referente afectivo. Y el tercer supuesto de excepción es cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, niña o adolescente, puede trasladar al hijo al domicilio del otro progenitor. Esos son los 3 únicos supuestos de excepción en los que un niño, una niña o un adolescente pueden ser trasladados de un lugar a otro mientras dure la medida de aislamiento social obligatorio. ¿Quiénes pueden hacer ese traslado? El padre, la madre, un familiar o un referente afectivo. ¿Y qué documentación debe tener la persona que traslada al niño, la niña o el adolescente? La declaración jurada que forma parte de la resolución 232. En el programa pasado yo había manifestado que hasta esa fecha
era la declaración jurada, y que de ahí en adelante el certificado único para circular era la documentación que habilitaba al adulto para trasladar al niño, niña o adolescente. Ha quedado clarificado con disposiciones que han salido esta semana cuáles van a ser las actividades que van a necesitar hacer el certificado único para circular, y que el resto de las actividades no incluidas en ese detalle seguían con las autorizaciones que se venían manejando hasta la entrada en vigencia de este certificado único. En el caso del traslado de los niños, niñas y adolescentes, queda vigente el anexo de la resolución 232, es decir, la declaración jurada que forma parte de la resolución 232. Junto con esa declaración jurada deben presentar los DNI tanto de la persona que traslada al niño, niña o adolescente, como el DNI del niño, la niña o el adolescente. Es decir, que solo en esos 3 supuestos de excepción los niños pueden ser trasladados. Con esa documentación que manifesté, y virtualmente quedan suspendidos los regímenes de comunicación con contacto físico entre progenitores no convivientes y sus hijas e hijos. Pero esta suspensión no implica la suspensión total del régimen de comunicación, porque queda sobre el papá o sobre la mamá que tiene el cuidado de los hijos la obligación fundamental de extremar todas las medidas necesarias para que el contacto o la comunicación entre niñas, niños y adolescentes y su progenitor no conviviente se lleve a cabo a través de medios tecnológicos, es decir, sistemas de mensajería, por WhatsApp, por videollamadas. Todos los medios tecnológicos de los que disponga el progenitor conviviente deben ser profundizados y puestos a disposición de niños, niñas y adolescentes para que el contacto con su progenitor no conviviente sea fluido. Y también queda subsistente la obligación de comunicar por parte del progenitor conviviente al no conviviente todo tipo de situación que tenga relación, todo tipo de situación importante que se relacione con los hijos. En consecuencia, mientras dure la medida de aislamiento preventivo obligatorio, el régimen de comunicación con contacto físico queda suspendido. El régimen de comunicación por medios tecnológicos, por vías tecnológicas, se mantiene subsistente y pesa sobre el progenitor conviviente la obligación de profundizar las posibilidades de acceder a esos medios a efectos de que los niños, niñas y adolescentes tengan un fluido contacto con su progenitor no conviviente. Un tema que me parece que va a ser tratado durante el transcurso de esta semana es qué va a ocurrir a partir de las 0 hora del 13 de abril cuando se levante la medida de aislamiento social preventivo obligatorio. Ya hay un pronunciamiento de la provincia de Formosa, del Poder Judicial de la provincia de Formosa, que me parece que hubiera sido adecuado imitar a efectos de tener claridad sobre cómo manejarse en esta situación de excepcionalidad, que es el día 21 de marzo el Poder Judicial de la provincia de Formosa dispuso como medida de profilaxis y en atención al resguardo del interés superior de niñas, niños y adolescentes la suspensión por el término de 60 días a partir de la fecha de entrada en vigencia de esa resolución de la totalidad de los derechos y deberes de comunicación, comúnmente o antiguamente llamados regímenes de visita, dictados por el Tribunal de Familia o la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial de Formosa. ¿Por qué la importancia de esta medida? Porque hoy tenemos claro que el decreto 297 en su inciso 5 y la resolución 232 establecen cuáles son los supuestos de excepción en los que podemos trasladar a niños, niños y adolescentes. Pero después de la vigencia de este decreto, no sabemos cómo se van a desenvolver esos regímenes de comunicación, salvo que desde hoy
hasta el 13 de abril se dicten nuevas medidas similares a la resolución 232, es decir, que aclaren o nos brinden pautas orientadoras para aclarar estas situaciones.